en nuestro programa trataremos un tema preocupante en cuanto a la salud visual, y es que el uso excesivo de teléfonos móviles, tablets, ordenadores y otros dispositivos electrónicos se ha convertido en una causa directa de problemas visuales en el mundo. De la miopía en los niños, uno de los principales daños por esta causa, hablaremos hoy en Saludarte. Los doctores me han dicho que tengo que usar poca tecnología porque la miopía es irreversible. Doctora, ¿cómo afecta el uso de las pantallas digitales a la vista? Bueno, las pantallas digitales sí afectan a la vista. Se dice que el 50-90% de los usuarios habituales de computadora tienen fatiga visual. La fatiga visual es por el exceso, es decir, por el efecto prolongado frente a esas pantallas, que disminuye sobre todo el parpadeo fisiológico y que provoca un enrojecimiento, irritación, sequedad de la vista, además de sensación de quemazón, visión borrosa, pesadez en los párpados, es decir, que da una sintomatología muy florida y que todo esto es lo que se denomina o se conoce como el síndrome del ordenador. Recientes estudios han demostrado que en los últimos años han ido apareciendo enfermedades propias de la sobreexposición de los ojos a la luz que emiten los dispositivos electrónicos. En este sentido, por supuesto, se han visto más afectadas las generaciones que han nacido o se han adaptado a esta era de las nuevas tecnologías. En los últimos años han salido muchas publicaciones de una serie de factores de riesgo que provocan, sobre todo, la aparición de miopía, y entre ellos se relaciona el uso o el abuso de las horas de pantalla con la progresión, con la aparición o la progresión de la miopía. Liane, ¿has escuchado decir cómo puede afectar la visión el uso excesivo de las pantallas electrónicas? He oído decir que afecta la vista. ¿Y sabes que en los últimos años ha habido un aumento de los niños con miopía por esta causa? Sí, en los últimos años se ha existido un aumento en el número de pacientes con el uso de espejuelos y el aumento de la miopía en niños que tenían defectos pequeños le han aumentado. La Organización Mundial de la Salud ya está emitiendo criterios que en el 2050 el 52% de la población va a ser miope. La miopía tiene un origen multifactorial, es decir, que tiene una parte genética, una herencia, que se sabe que el niño que tenga uno o dos padres que padezca miopía tienen más probabilidad de ser miope. Sin embargo, existen otros factores ambientales a los cuales se le ha dado mucho peso en los últimos años, han salido muchas publicaciones y que dicen que son la causa del aumento de la incidencia de la miopía a nivel mundial. Bueno, es un ejemplo vivo porque cuando más pequeña el defecto era bien pequeño, a medida que fue creciendo aumentaba, pero en estos dos últimos años el salto fue muy alto, de hasta 2 dioptrías el defecto de la miopía le aumentó. ¿Qué te llamó la atención en la niña que pensaste que podía tener miopía? Lo primero que siempre se queja es que no ve bien el televisor, que no ve bien de lejos. En ocasiones sí, la libreta, lo que está leyendo, sí de cerca lo ve bien, pero la visión de lejos sí siempre se queja de que no ve bien. Ahí ya es un factor que te habla que rápido tienes que llevarla para el cambio de los cristales. Y ahí es donde te percatas el defecto que aparece. ¿Por qué consideras que ha habido en este año quizás un alza de los niños con miopía? Bueno, dentro de las cosas que están influyendo, yo creo que es el uso de las tecnologías, los celulares, los tablets, las computadoras, mucho interés de los niños por estas tecnologías y mucho uso en el día, muchas horas expuestos a estas tecnologías que hace que aumente los defectos visuales refractivos. ¿Cuáles son entonces los principales factores de riesgo? Los factores que más invocan es el poco tiempo de exposición al aire libre, es decir, que no hacen ejercicio al aire libre los niños y los adolescentes y dedican mucho tiempo frente a las pantallas o a las actividades de visión cercana. ¿Qué síntomas o manifestaciones en los niños pudieran alertar a los padres? La visión borrosa de lejos es la principal manifestación que va a alertar a los padres de que ese niño puede estar iniciando o tener una miopía. Generalmente las maestras o los profesores refieren a los padres que el niño no está viendo bien la pizarra. Aparte de eso, en la casa ellos pueden notar que se acercan mucho para ver el televisor o se acercan mucho para leer o para escribir, es decir, al hacer sus tareas en el hogar. ¿Tu mamá te ha alertado de que puede ser perjudicial las pantallas para la visión? Mi mamá me ha dicho que limita el tiempo en el televisor, en la computadora, en el celular, lo que a veces a mí se me olvida un poquito y me paso el tiempo.
A pesar de que el uso de las pantallas electrónicas debe estar muy bien regulado, ya cuando los niños tienen esta edad se nos va un poco de las manos. Claro, uno trata de explicarles, de enseñarles, de ponerles ejemplos, de que no se debe forzar más del tiempo requerido, que debe de cuidarse de la iluminación, pero a veces se nos van de las manos y no cumplen con lo que uno les orienta. Entonces aparece el daño y ya es más difícil. Bueno, ya después que el daño aparece, el defecto es mucho mayor, los riesgos y las complicaciones que pueden aparecer ligados a este defecto aumenta y son cosas que le preocupan a los padres muchísimo. A veces ellos no entienden eso en estos momentos, pero uno como padre y con un poquito de conocimiento, las explicaciones que te da la doctora en la consulta, uno se asusta muchísimo de las complicaciones que pudiera tener esta enfermedad si sigue aumentando. ¿Cómo es el diagnóstico de la miopía? Bueno, la miopía se diagnostica por los síntomas que refiere el paciente y porque se realiza un examen ocular. El paciente se realiza una refracción cicloplégica, es decir, se le dilata la pupila en la consulta y se le realiza la refracción donde se comprueba que tiene una miopía que puede ser ligera, moderada o severa. Los síntomas están también en relación con el tipo de miopía que presenta el paciente. ¿Es importante detectar precozmente la afectación, doctora? Es importante hacer la detección precoz de la miopía porque la Organización Mundial de la Salud estima que la miopía no corregida es la segunda causa de ceguera y la primera de discapacidad visual moderada a severa. Además, se sabe que 2 de cada 3 fracasos escolares son imputables a un déficit visual. Todos los niños, ante el desarrollo visual, es desde que el niño nace hasta los 8 años de vida. Todo el defecto refractivo que en esa etapa sea diagnosticado y sea tratado, evita que ese paciente sea un ambliope o que tenga una baja visión. Por lo tanto, siempre debe de hacerse un diagnóstico. Para eso existen las recomendaciones del Grupo Nacional de Puericultura y el Grupo Nacional de Oftalmología que orientan las revisiones periódicas de los niños que se hacen en el área de salud y se realizan al nacimiento, a los 6 meses, al año, a los 3 años y a los 5 años. Si eso se cumple, no debe haber problema, no solamente para la miopía, que muchas veces ese paciente tiene una visión útil de cerca y desarrolla visión, pero existen otros defectos refractivos que también sería importante hacer su diagnóstico precoz y su tratamiento oportuno. Al niño que se le diagnostique la miopía y pueda corregirla y usar todas estas medidas higiénicas para evitar que le aumente el defecto, para ayudar a que no progrese y evitar las complicaciones, es maravilloso no tener que llegar a estadios extremos. El tratamiento de la miopía se puede hacer con espejuelos o con lente de contacto. Eso va de acuerdo a la preferencia del paciente, también el apoyo que tengan los padres, porque la indicación de espejuelos es más fácil, es decir, cumplirla y que los niños se adapten. Pero sin embargo, el lente de contacto lleva un proceso de aprendizaje tanto para el padre como del niño para podérselo colocar y poderlo retirarlo. Independientemente que es una realidad que en las miopías elevadas el lente de contacto da mejor calidad visual y por supuesto mejor calidad de vida. Existen otros tratamientos que han salido muchos reportes a nivel internacional con resultados alentadores como son la ortoqueratología, pero que solo se usa en miopías ligeras o moderadas, la atropina diluida, es decir, que es un colirio que se utiliza para evitar la elongación del globo ocular, y la cirugía refractiva. La menciono porque en los niños normalmente no se realiza cirugía refractiva, pero es algo que los padres preguntan frecuentemente. La cirugía refractiva se realiza después de los 20 o 22 años de edad. ¿Es irreversible esta afectación visual? La miopía no es reversible, pero sí lleva tratamiento, como hemos mencionado. ¿Qué sucede? Que las miopías ligeras y moderadas generalmente solamente llevan un seguimiento, es decir, la indicación de su corrección óptica con espejuelos, pero las miopías elevadas o miopías magnas, que también se le denomina, puede tener el paciente a lo largo de su vida otras complicaciones, como son el desprendimiento de retina, glaucoma, catarata y otras alteraciones a nivel macular. Es decir, que ese paciente tiene que tener un seguimiento anual o, en dependencia de la afección que tenga,
se citará por su oftalmólogo el tiempo en que debe acudir a consulta. En el caso de mi hija, ¿no? El defecto hasta ahora ha sido fácil de corregir y no ha progresado y no ha tenido complicaciones importantes, pero he compartido en consulta con otras madres de otros niños que sin embargo tienen defectos muy altos, con cristales muy gordos, defectos que han acarreado complicaciones y que cosa como quiera que sea afecta el bienestar de la familia y la vida saludable que pueda tener el niño en su desarrollo. Por eso lo importante de tomar a tiempo esta enfermedad y tratarla de corregir lo más posible para que no llegue a estas complicaciones y este sufrimiento en la familia en general. Tenemos que tener en cuenta la distancia en que los niños utilizan las pantallas, es decir, la distancia que se recomienda es de 45 a 55 centímetros, máximo 70 centímetros. Muchas veces ellos se concentran en los juegos y tienden a cortar esa distancia de juego, es decir, de utilización de la pantalla. Que la postura que sea correcta, la altura del monitor que siempre debe estar por debajo de la altura de los ojos para que ellos tengan que entornar los ojos hacia abajo y como ellos disminuyen su parpadeo fisiológico por la concentración que tienen en el juego, pues entonces no existe tanta resequedad, se utilizan la altura correcta de la pantalla de la computadora. Entre las principales razones de que el ojo se dañe está la intensidad y el tiempo que éste esté expuesto a la radiación de las ondas azules. Los más importantes emisores de este tipo de ondas son los televisores, computadoras, los teléfonos celulares, las tabletas electrónicas. La luz blanca emite estas ondas que afecta especialmente la retina del ojo. Yo siempre trato de orientarla sobre las medidas que la doctora nos explica en la consulta, sobre el uso de las pantallas en tiempo limitado, la luz adecuada, hacer ejercicios al aire libre. También la estimulo para que utilice juegos de mesa, juegos de yaqui, actividades que no exijan de ella tanto esfuerzo visual y así mantener una higiene visual adecuada. La habitación debe estar siempre bien iluminada, de preferencia luz blanca. Que en los dormitorios de los niños no deben de tener pantalla y debe suspenderse 1 hora antes de dormir la utilización de esos dispositivos. Por supuesto, nunca deben utilizar dispositivos electrónicos a la hora de las comidas. Y además de eso deben de tener una dieta balanceada, el niño debe estar bien hidratado porque todo influye en el adecuado desarrollo del sistema visual del niño. La fatiga visual, los dolores de cabeza o migraña, los ojos rojos o incluso pérdida de la capacidad visual pueden ser una alerta. La mayoría de los padres no tiene conocimiento absoluto del daño que causan los dispositivos electrónicos. Regular su uso es fundamental para prevenir la miopía y mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludar.